¿Te pasa que entras a tu casa y sin saber por qué sientes cansancio, ruido mental o una ligera ansiedad antes incluso de sentarte? No es falta de tiempo ni de disciplina, es que tu espacio está reflejando una vida sobrecargada, decisiones postergadas y hábitos que te roban energía sin que lo notes. Llegas a casa buscando calma, pero el desorden te recuerda todo lo pendiente. Cajones llenos, superficies ocupadas, objetos que ya no usas, pero sigues cargando. Y esa carga no es solo física, es mental. En Japón, el orden no se entiende como limpieza ni como obsesión estética. Se entiende como respeto por la energía, por el tiempo y por la mente. Curiosamente, esa visión conecta de forma directa con el pensamiento del estoicismo, una filosofía que enseñó que la paz no depende de controlar el mundo, sino de gobernar tus hábitos y tus decisiones cotidianas. Ambos coinciden en algo esencial. El caos exterior nace de elecciones no hechas y el orden empieza en lo pequeño. En este contenido vas a descubrir cómo hábitos japoneses simples, aplicados con la mentalidad del estoicismo, pueden transformar tu casa y al mismo tiempo tu forma de vivir. No hablamos de grandes limpiezas ni de cambios imposibles. Hablamos de minutos, de actos concretos y de una lógica clara que devuelve control y calma. Aquí encontrarás una guía práctica basada en el pensamiento japonés y reforzada con enseñanzas estoicas, donde verás cómo en solo 12 minutos puedes empezar a ordenar tu casa y tu mente. A lo largo del contenido, conocerás 12 hábitos específicos que no solo organizan objetos, sino que entrenan carácter, decisión y serenidad. Y todo comienza con una regla simple, directa y poderosa, una que marca el tono de todo el camino que sigue. Hábito 1. Uno entra, uno sale. El desorden no empieza cuando cae algo al piso. Empieza cuando toleras cosas sin propósito. Entras a tu casa y ya no sabes si ese objeto está ahí porque lo necesitas o porque te dio culpa soltarlo o porque inventaste un algún día. Y ese algún día es un almacén de caos disfrazado de esperanza. Los estoicos lo dirían sin adornos. Si no eliges, te arrastra la costumbre. Y cuando te arrastra la costumbre, pierdes la libertad sin darte cuenta. Uno entra, uno sale. Es una práctica sencilla que entrena tu proairesis, esa capacidad de elegir con lucidez incluso en lo pequeño. No es organización, es dominio. Cada vez que entra algo nuevo, decides qué se queda y qué se va. Y esa decisión, aunque parezca mínima, fortalece tu carácter como si entrenaras un músculo invisible. Soltar cuesta porque tu mente se apega a la sensación de seguridad. Compras una camisa, llega la emoción, te miras, sientes ese golpe breve de placer, pero luego aparece la realidad. El objeto pide espacio, pide atención, pide mantenimiento. Si no sale algo viejo, lo nuevo no entra en una casa ordenada, entra en una bodega. Y una bodega no está hecha para vivir, está hecha para guardar. No puedes respirar bien donde todo se guarda y nada se suelta. Por eso el japonés entiende algo que en España y México muchas veces se aprende tarde. El costo de soltar hoy es menor que el costo de cargar mañana. La regla se aplica con actos concretos, porque la mente adulta no cambia con discursos, cambia con rituales. Entras una prenda, sale otra. Entras una taza, se va una que ya está repetida o deteriorada. Entra un juguete nuevo, sale uno que ya no se usa y puede servir a otro. La clave no es votar por votar, la clave es elegir, porque cuando eliges, gobiernas, y cuando no eliges, solo acumulas. Aquí aparece una trampa psicológica que parece virtud. Dices que te da pena soltar, que eres buena persona, que te lo regalaron, que costó, que tiene historia. Pero cuidado, a veces esa pena es miedo disfrazado. Miedo a la escasez, miedo a arrepentirte, miedo a sentir que perdiste. Y ese miedo, cuando se convierte en hábito, te roba paz, porque vivir acumulando por si acaso es vivir declarando que el futuro es una amenaza.
El cuerpo lo escucha, la mente lo repite y el hogar lo refleja. Los estoicos enseñaban que no sufres por las cosas, sufres por el significado que les pegas. Si sostienes un objeto como si fuera un salvavidas, ese objeto deja de ser una cosa y se convierte en una cadena. Y entonces tu casa se vuelve un museo de decisiones pasadas. Pero tu casa no es un museo. Tu casa es el lugar donde respiras hoy. Hay hogares donde el closet parece un territorio sin ley, ropa apretada, perchas vencidas, cosas que ya no sirven, y la frase que manda es siempre la misma: algún día lo arreglo. Ese algún día no es de organización, es de identidad. Estás viviendo como alguien que se deja para después. Y si te dejas para después en el closet, también te dejas para después en el sueño, en la salud, en los proyectos, en la vida. Uno entra, uno sale, no es solo para ropa, es para papeles, recipientes, adornos, cables, recuerdos. Si no aplicas la regla, tu casa crece de cosas, pero tu calma se reduce. Llega un punto donde tienes más desorden que ganas. Y no es porque seas débil, es porque tu atención está secuestrada por demasiadas maletas en el pasillo. Imagina tu hogar como un aeropuerto japonés, claro, funcional, con espacio para moverte. Ahora imagina que cada vez que llega una maleta, decides dejarla en el pasillo porque no molesta. Llegan 10, luego 50, luego 100. Ya no hay movimiento, ya no hay claridad, ya no hay vida. Eso mismo pasa con los objetos. Cada cosa extra es una maleta en tu mente. Por eso esta regla es una declaración de libertad. Esto entra porque lo elijo, esto sale porque lo decido. Marco Aurelio insistía en que la vida se hace más ligera cuando gobiernas tus juicios y tus hábitos. Y aquí lo estás haciendo en un lugar concreto, sin teoría, con manos y con voluntad. Además, esta práctica te prepara para algo más grande. El que entrena el soltar en lo pequeño suele volverse más capaz de soltar lo que lo daña en lo grande. Porque la raíz es la misma: apego, miedo, dificultad para cerrar ciclos. Tal vez pienses en recuerdos, cosas de tus hijos, objetos con valor emocional. Nadie te pide borrar tu historia. Se trata de no vivir enterrado en ella. Puedes guardar una caja de recuerdos, una sola, bien cuidada, lo esencial. Pero tu hogar no puede convertirse en una nostalgia habitable, porque entonces no estás viviendo un presente, estás manteniendo un pasado en exhibición. Al principio, cuando sacas cosas, sientes un silencio extraño, como si faltara algo. No falta nada. Estás dejando de depender del ruido visual, y después de unos días ocurre lo importante. Respiras mejor, duermes mejor, te levantas y tu casa ya no te mira con reclamos. Porque el desorden reclama sin hablar, reclama como culpa, como estrés, como esa sensación de tener que, como una pereza que no se va. Este hábito termina siendo un acto interior, aunque parezca doméstico. Estás diciendo que no vives para acumular, vives para una vida funcional, digna, tranquila. Séneca advertía que la pobreza no es tener poco, sino necesitar mucho. Y cuando aprendes a necesitar menos espacio ocupado, necesitas más espacio vivo. Ahora hazlo simple y directo. Hoy abre un cajón, solo uno. Mira lo que hay y pregúntate qué ya no te representa. Tómalo en la mano y decide. Si entra algo nuevo, esto sale. No mañana, hoy. Porque la disciplina no se negocia con el calendario. Hábito 2. Limpiar mientras cocinas. Si tu cocina te estresa, no es porque seas desordenado, es porque tu mente está entrenada para aplazar. La cocina solo lo hace visible, como un espejo que no miente. Cocinas como vives, con emoción, improvisación, prisa, a veces incluso con cariño, pero también con caos. Cortas, picas, fríes, mezclas, dejas platos en cualquier lugar y cuando la comida por fin sale, te sientas con la sensación de victoria. Y justo ahí aparece la factura. El lavaplatos lleno, la estufa manchada, la mesa pegajosa. Entonces llega la frase que destruye la paz de muchas casas en España y México: después lo hago. Ese después no es descanso,
es deuda. Y las deudas no desaparecen, se acumulan y se cobran cuando ya no tienes energía. Ese es el truco psicológico. El después llega cuando estás cansado, llega cuando quieres apagar la mente, llega cuando ya no tienes ganas, y como ya no tienes ganas, no lo haces. Al día siguiente, no solo cargas el desorden de hoy, cargas también el de ayer, y sin darte cuenta, la cocina deja de ser un lugar que alimenta y se convierte en un lugar que te persigue. No te persigue con gritos, te persigue con una sensación. Hay trabajo pendiente. Esa frase silenciosa se queda en el cuerpo como tensión, te baja la paciencia, te vuelve irritable, te roba la ligereza. El problema nunca fue la limpieza. El problema fue el hábito de postergar, y el precio es mental. En Japón existe una idea que se entrena desde lo cotidiano: anticipar para reducir esfuerzo futuro. No por ansiedad, sino por respeto a la energía. En muchas culturas latinas se cree que dejarlo para después es descansar, pero es una ilusión. Descansar no es posponer, descansar es terminar. El descanso real llega cuando el sistema está cerrado, no cuando la tarea queda abierta. Y aquí se conecta con el estoicismo de forma directa. Los estoicos insistían en vivir con intención, no por impulso, porque una vida gobernada por impulsos termina gobernada por el cansancio. Limpiar mientras cocinas es intención aplicada. Es decirle al día: no me vas a cobrar intereses esta noche. Este hábito es simple, pero es exacto. Usas el tiempo muerto. Mientras el arroz se hace, lavas el cuchillo. Mientras el agua hierve, enjuagas el tazón. Mientras la salsa reduce, limpias la tabla. Son microacciones, pero cambian el clima de la casa, porque la cocina es el corazón del hogar. Si el corazón está en caos, todo se siente pesado, aunque la sala esté bonita, y no es estética. Es energía mental. La mente mira el caos y lo interpreta como amenaza pequeña pero constante. Es como tener muchas pestañas abiertas en el cerebro. Cada plato sucio es una pestaña, cada mancha es otra. No te mata, pero te agota. Mira la diferencia con una escena común. Estás cortando verduras, la tabla queda sucia, el cuchillo también, pones la olla. Mientras se cocina, te pierdes en el celular, no pasa nada hasta que terminas de comer. Ahí el celular no te salva. Ahí la cocina te mira y aparece la palabra que rompe la tarde: ¡qué pereza! En ese momento tu cuerpo aprende una asociación peligrosa. La cocina es castigo. Ahora cambia el guión. Cortas verduras, terminas de cortar, enjuagas la tabla, lavas el cuchillo, lo guardas, pones la olla. Mientras hierve, limpias el mesón. Te sientas a comer y el ambiente está ligero. No te sientes vigilado por el caos. Te sientes libre para reposar, hablar con tu familia, tomar un café, respirar. Ese es el punto. La limpieza no es moral, es libertad. El estoicismo lo explica con una claridad dura. No te perturba lo que ocurre, te perturba lo que queda sin resolver dentro de tu atención. Cuando comes con un lavaplatos como montaña, una parte de ti no está comiendo, está calculando cuánto falta. Y aunque intentes hacerte el fuerte, el cuerpo lo siente. Por eso este hábito reduce discusiones, reduce resentimientos, reduce esa tensión absurda de quién va a lavar. Porque ya no existe una montaña, existe un cierre pequeño, manejable, digno. Y dignidad en lo doméstico es más importante de lo que crees, porque lo doméstico es donde se forma tu carácter cuando nadie te está mirando. Además, hay un elemento de identidad que cambia tu vida si lo entiendes a tiempo. Cuando cocinas y dejas todo tirado, entrenas una idea silenciosa. Lo único que importa es el resultado, el proceso no importa. Esa mentalidad no se queda en la cocina. Se mete en tu trabajo, en tu salud, en tus relaciones. Buscas terminar, pero no sostienes el camino. En cambio, cuando limpias mientras cocinas, entrenas una identidad distinta. Eres alguien que termina lo que empieza. Eres alguien que no se deja tareas abiertas para castigarse después.
Marco Aurelio repetía que el alma se fortalece cuando practica lo correcto en lo pequeño, porque lo pequeño es el campo de entrenamiento de lo grande. Aquí lo pequeño es un cuchillo, una tabla, un plato, y lo grande es tu estabilidad diaria. Tal vez digas que cocinas rápido y no hay tiempo para lavar. Sí hay tiempo. Lo que falta es sistema. La clave no es hacerlo perfecto, la clave es hacerlo automático. Cuando el hábito se vuelve sistema, ni lo piensas. Tus manos hacen lo mínimo para que no se acumule, y al final no te queda una deuda, te queda un cierre. Esa sensación de cierre es medicina para una mente adulta, porque después de los 25 ya no necesitas más presión, necesitas menos fricción. Hay una verdad psicológica que se siente brutal cuando la aceptas. La acumulación de platos sucios se parece a la acumulación de problemas no resueltos. No explota el primer día, explota el día que ya estás cansado. Explota el día que ya no puedes más y dices que estás agobiado por todo. Sí, por todo, incluyendo lo que creías pequeño. Por eso este hábito te protege cuando la vida se vuelve pesada. Si vives solo, es todavía más importante. Nadie viene a rescatarte. El desorden pega más fuerte porque no tienes a quién culpar, entonces te culpas a ti y la culpa se vuelve otra carga. Pero cuando mantienes orden con microacciones, te demuestras respeto, te demuestras capacidad y esa evidencia diaria sube la autoestima sin necesidad de discursos. La excusa más común es limpiar en la noche, y luego llega la noche sin energía. O no lo haces, o lo haces con rabia, agotado, sintiendo que la vida es una cadena de obligaciones. No, la vida no puede ser una cadena. La vida tiene que ser un sistema que te sostenga. Japón cuida mucho esa idea, hacer liviano el final del día, no liviano de irresponsable, liviano de orden. Y el estoicismo apunta al mismo lugar. No se trata de controlar el mundo, se trata de controlar tu parte, porque ahí está la paz. Haz un pacto contigo desde hoy. Cada vez que esperes que algo se cocine, haces una microacción. Lavas lo que usaste, limpias el mesón, organizas lo básico. Cuando sirvas, la casa se va a sentir distinta. Y lo más importante, tú te vas a sentir distinto, no porque la cocina esté bonita, sino porque dejaste de vivir debiéndote cosas. Hábito 3. Cada cosa tiene un hogar. Este hábito parece sencillo, casi evidente, pero toca una fibra profunda de tu vida adulta. No habla solo de orden, habla de control, de ansiedad y de quién eres cuando nadie te ve. Muchas personas creen que pierden objetos, pero en realidad pierden claridad, pierden estructura, pierden foco. Cuando eso ocurre, la casa se transforma en un territorio de búsqueda permanente. Llaves que no aparecen, documentos que jurarías haber dejado aquí, gafas que parecen evaporarse. Cada una de esas escenas envía un mensaje silencioso a tu cerebro. No estás al mando. Y ese mensaje repetido, aunque sea pequeño, va desgastando tu calma. En la cultura japonesa existe una atención casi obsesiva por el lugar correcto. No es rigidez, es respeto. Respeto por el tiempo, por la energía y por la mente. Cuando algo no tiene un hogar definido, no se considera simplemente mal puesto, se considera fuera de sistema. Vivir fuera de sistema agota, porque obliga a la mente a mantenerse en alerta constante. Ahora observa tu día con honestidad. ¿Cuántas veces buscas algo no porque no lo tengas, sino porque no sabes dónde vive? Cada búsqueda genera un microestrés. Es pequeño, casi imperceptible, pero acumulativo. Una gota no duele. 1000 gotas desgastan la piedra. La mente humana ama la previsibilidad. Ama saber dónde está lo importante, qué sigue, qué esperar. Por eso los niños necesitan rutinas y por eso el caos cansa tanto a los adultos. Asignarle un hogar a cada cosa es una forma directa de decirle a tu cerebro, esto está bajo control. Las llaves no se dejan en cualquier parte, viven en un gancho. El celular no se abandona, habita un punto de carga. Los documentos importantes no vagan por la casa, tienen carpeta, tienen lugar, tienen nombre.
Cuando todo tiene hogar, dejas de gastar energía en recordar, en decidir, en buscar. Y recordar cansa, decidir cansa, buscar cansa. La vida moderna ya exige suficiente de tu mente como para que tu casa también lo haga. Aquí aparece una verdad incómoda. Una casa donde nada tiene hogar suele ser el reflejo de una vida vivida a la improvisación. Y la improvisación constante no es libertad, es desgaste. Improvisar todo el tiempo significa que nunca descansas mentalmente. Epicteto advertía que la perturbación no nace de las cosas, sino de la forma en que te relacionas con ellas. Cuando no sabes dónde están tus objetos, la mente interpreta que tampoco hay un orden interno sólido. No siempre es así, pero cuando el caos se vuelve crónico, suele ser una señal. Asignar un hogar a cada cosa no es rigidez, es estructura flexible. No se trata de que nada pueda moverse. Se trata de que cuando terminas de usar algo, sabes exactamente dónde regresa. Ese simple hecho libera una cantidad enorme de energía mental. Hay personas que viven agotadas sin una causa evidente. Duermen, comen, descansan, pero siguen cansadas. Muchas veces el entorno da la respuesta. Todo está fuera de lugar, no por falta de carácter, sino por falta de sistemas. Vivir sin sistemas es vivir dependiendo de la fuerza de voluntad, y la fuerza de voluntad se agota. La mentalidad japonesa no confía en la voluntad, confía en el sistema. Por eso el tren llega a tiempo, incluso cuando el conductor tiene un mal día. Por eso el hogar funciona incluso cuando la persona no está al 100%. Cuando asignas un hogar a cada cosa, construyes un sistema que te sostiene incluso en días difíciles. Marco Aurelio insistía en que la serenidad nace cuando ordenas lo que depende de ti y dejas de luchar con lo demás. Tu entorno es una de esas cosas que sí dependen de ti. Hay algo todavía más profundo. Cuando tu entorno es predecible, tu mente se calma. Afuera ya hay suficiente incertidumbre. Noticias, responsabilidades, cambios, presiones. Tu casa no debería ser otro frente de batalla. Tu casa debería ser el lugar donde tu mente baja la guardia. Y muchas veces, cuando no sabes dónde están tus cosas, tampoco sabes dónde estás tú. El desorden externo termina reflejando un desorden interno que no siempre se ve, pero se siente. Asignar un hogar a las cosas es también un acto de identidad. Es decirte sin palabras, eres una persona que se organiza, que se cuida, que no vive corriendo. Esa narrativa interna cambia la forma en que te hablas y la forma en que enfrentas el día. Los estoicos entendían que el carácter se construye con actos repetidos, no con grandes promesas. Darle un hogar a un objeto parece pequeño, pero repetido se convierte en carácter. No empieces grande. El error común es querer arreglarlo todo en un solo día. La enseñanza japonesa va por otro camino. Progreso constante, no explosiones de esfuerzo. Empieza con algo simbólico y cotidiano: llaves, cartera, celular, 3 cosas que usas todos los días. Dales un hogar, respétalo, vuelve a él sin pensar. En pocos días notarás un cambio sutil pero poderoso. El día no empieza buscando, empieza avanzando. Y esa diferencia, aunque no haga ruido, se siente profundamente. Hábito 4. 3 minutos de orden dormir. Este hábito es mínimo en tiempo, pero enorme en consecuencias, porque lo último que haces antes de acostarte determina cómo descansas, cómo sueñas y cómo despiertas. No puedes exigirle calma a una mente que está rodeada de señales de caos. Aunque cierres los ojos, aunque te acuestes, aunque intentes relajarte, el cerebro no se apaga por obediencia, se apaga cuando percibe seguridad. Y el desorden es lo contrario a la seguridad. Es una alarma silenciosa que le dice al sistema nervioso que algo sigue pendiente. En la cultura japonesa existe una comprensión muy clara. El día necesita un cierre, no puedes vivir en un continuará permanente. El cerebro necesita saber cuándo termina la jornada. Los rituales cumplen esa función.
Estos 3 minutos no son para limpiar la casa ni para buscar perfección, son para cerrar el día con intención, recoger lo visible, nada más. Zapatos fuera de lugar, un abrigo en el sofá, un plato olvidado, un objeto que quedó donde no vive. No se trata de hacer más, se trata de terminar. Hay algo neurológico profundo en esto. El cerebro registra lo último que ve antes de dormir como una referencia emocional. Si lo último que percibe es caos, entra al descanso con ruido interno. Si lo último que ve es orden, entra al descanso con calma. Por eso hay personas que duermen muchas horas y despiertan agotadas. No es el colchón, no es la edad, es que la mente nunca bajó la guardia. Los estoicos ya advertían que la agitación no viene de lo que ocurre, sino de lo que queda sin resolver en tu atención. Dormir rodeado de pendientes visibles es pedirle al cuerpo que descanse mientras sigue en vigilancia. Cuando haces este ritual de 3 minutos, le envías un mensaje directo a tu sistema nervioso. Todo está bajo control, puedes soltar. Ese mensaje vale más que cualquier técnica de relajación. Especialmente en la adultez, muchas personas, y en particular muchas mujeres, arrastran años de estar siempre alertas, siempre resolviendo, siempre sosteniendo. El cuerpo aprende ese estado como normal. Llega la noche y no sabe apagarse. Este hábito reeduca al cuerpo, le enseña que hay un final, que ya no tienes que estar en guardia, que hoy fue suficiente. Mientras recoges, algo más sucede. La respiración baja, el ritmo se desacelera, los movimientos se vuelven más lentos. Es una meditación en movimiento. No necesitas silencio absoluto ni música especial, necesitas intención. Epicteto insistía en que la libertad empieza cuando gobiernas tus actos cotidianos y no te dejas arrastrar por la inercia. Aquí no estás ordenando la casa, estás ordenando el cierre de tu día. Hay también un gesto simbólico muy poderoso. No te vas a dormir dejando pendientes visibles, porque esos pendientes se filtran en el descanso, en los sueños y en la energía del día siguiente. Ahora imagina la mañana. Abres los ojos y lo primero que ves es orden. Eso programa el día de otra manera. No empiezas corriendo, empiezas con dignidad y claridad. En Japón se dice que la mañana es una extensión de la noche anterior. El día no comienza con la alarma, comienza con lo que dejaste preparado. 3 minutos hoy te regalan tiempo mañana. No tienes que recoger con prisa, no tienes que buscar cosas, no tienes que empezar el día apagando incendios. Ya está hecho. Marco Aurelio recordaba que la disciplina diaria no es un castigo, es un acto de cuidado hacia uno mismo. Cuando no haces este ritual, sin darte cuenta te envías un mensaje duro. Te mereces despertar en el caos. Y ese mensaje repetido erosiona la autoestima, porque la autoestima no se construye con frases amables, se construye con actos cotidianos. Este hábito reduce discusiones, reduce el estrés matutino, reduce esa sensación de estar cansado antes de que el día empiece. No depende de motivación, depende de decisión. 3 minutos no se negocian, no es si tienes ganas, es porque te respetas. Hazlo incluso en los días malos, especialmente en los días malos, porque ahí es cuando más necesitas recordarle a tu cuerpo que el día puede terminar en calma. Hábito 5. La entrada manda al ambiente. Si quieres comprender cómo vive realmente una persona, no mires la sala ni la cocina, observa la entrada. La entrada es una declaración silenciosa. Es el primer mensaje que tu hogar te da a ti mismo y a cualquiera que cruza la puerta. Ahí se define el tono interno de la casa. En la cultura japonesa, la entrada no es solo un espacio práctico, es un límite simbólico. Es el punto donde se deja el mundo exterior y se accede al mundo interior. Por eso se quitan los zapatos. No porque el suelo sea delicado, sino porque la mente necesita transición. Necesita entender que la lucha terminó, que el ruido quedó afuera, que ya no hace falta estar en guardia. En muchos hogares de España y México ocurre lo contrario.
La entrada se convierte en depósito, bolsos tirados, zapatos cruzados, papeles sobre una mesa, llaves que nunca aparecen, paquetes sin abrir. Sin darte cuenta, traes el caos de la calle y lo esparces por toda la casa. No hay ruptura entre el afuera y el adentro, no hay descanso real. Y aquí va una verdad directa: si tu entrada es caótica, tu mente nunca termina de llegar a casa. Siempre estás un poco afuera, siempre alerta, siempre cargando algo invisible. La entrada debería ser el espacio más claro del hogar. No el más caro ni el más decorado. El más claro, porque la claridad externa regula la claridad interna. Este hábito japonés no trata de estética, trata de límites. Y las personas que no ponen límites afuera terminan agotadas por dentro. Tener un lugar definido para las llaves, para el bolso, para los zapatos, para todo lo que traes del mundo exterior, es una forma de decirle a tu sistema nervioso: hasta aquí. Ese hasta aquí es medicina. El mundo ya exige suficiente. Te empuja, te acelera, te reclama. Tu casa no puede ser una extensión de esa presión. Tu casa debe ser el lugar donde el cuerpo baja la guardia. El estoicismo lo expresa con otra forma, pero apunta al mismo centro. Epicteto enseñaba que la libertad empieza cuando sabes dónde termina lo que no controlas y comienza lo que sí depende de ti. La entrada es ese punto físico donde ejercitas esa distinción. Afuera el mundo, adentro tu dominio. No se trata de copiar literalmente la cultura japonesa. No todos se quitan los zapatos, ni todos tienen un genkan. Pero el principio es adaptable. Un mueble pequeño, una bandeja, un gancho, un zapatero sencillo, algo que declare sin palabras: aquí termina el ruido. Cuando entras a tu casa y no sabes dónde dejar nada, la mente sigue en modo calle, sigue resolviendo, improvisando, reaccionando. Pero cuando entras y todo tiene su lugar, el cuerpo entiende que ya no hace falta estar en alerta. Por eso muchas personas llegan a casa irritables, cansadas, con mal genio. No siempre es el trabajo. Muchas veces es que nunca cerraron el mundo exterior. Lo metieron completo a la casa. La entrada es una frontera emocional. Cuando no hay frontera, hay invasión. Este hábito también transforma las relaciones. Cuando la entrada está desordenada, el caos se reparte. Zapatos en la sala, bolsos en la mesa, papeles en el sofá. Y de ahí nacen las discusiones pequeñas que parecen insignificantes, pero desgastan. ¿Quién dejó esto aquí? ¿Por qué todo está tirado? Nadie cuida nada. Cuando la entrada está clara, el orden se sostiene con menos esfuerzo. El desorden no entra con fuerza, queda contenido desde el inicio. Marco Aurelio recordaba que la tranquilidad no se encuentra huyendo del mundo, sino ordenando la propia esfera. La entrada es una de esas esferas. No necesitas mucho espacio, necesitas decisión. Incluso en un apartamento pequeño, incluso en una casa modesta, este hábito es posible. No es un tema de dinero, es un tema de intención. La entrada tiene además un efecto psicológico profundo. Cuando llegas cansado y ves orden, el cuerpo siente alivio. Siente que hay un lugar que recibe, no que exige. Un lugar que no juzga, no reclama, no pide más. En la adultez, muchas personas viven sosteniendo, cuidando, resolviendo. Pocas veces alguien las recibe con calma. Que tu casa te reciba con orden es una forma de respeto propio. No es egoísmo, es supervivencia emocional. El estoicismo siempre insistió en esto. Cuidar el propio espacio no es indulgencia, es disciplina aplicada al bienestar. Empieza hoy. Cada vez que cruces la puerta, decide conscientemente dónde va cada cosa y respeta ese lugar. No por obsesión, por respeto a ti. Hábito 6. Lavaplatos limpio. Ciclo cerrado. Este hábito parece tan pequeño que muchos lo pasan por alto. Pero en la lógica japonesa, lo pequeño es lo que define la grandeza. Aquí no se habla de limpieza, se habla de tu relación con la postergación. Dejar el lavaplatos sucio para después no es un descuido, es una decisión mental, es decirle a tu cerebro que esto puede esperar.
Cuando esa frase se repite, la mente aprende a convivir con ciclos abiertos. El problema no es el plato, es la deuda mental que se queda flotando. Cada pendiente ocupa espacio interno, aunque no lo notes conscientemente. Tu cerebro registra lo que queda sin cerrar, lo archiva como tarea inconclusa. Cuando esas tareas se acumulan, aparece un cansancio extraño, difuso, difícil de explicar. En Japón existe una obsesión sana por cerrar ciclos. Si algo puede terminarse en segundos, se termina. No por perfeccionismo, sino por higiene mental. Usas el lavaplatos, lo limpias. Fin. El cerebro recibe una señal clara, terminado, y con esa señal libera una pequeña dosis de dopamina. No es euforia, es estabilidad, pequeña, constante, repetida. Así se construye la sensación de eficacia personal. Cuando dejas el lavaplatos sucio, el cerebro no dice descanso, dice pendiente, y cada pendiente es una gota de estrés. Una gota no duele, muchas gotas agotan. Los estoicos entendían bien este mecanismo. Epicteto insistía en que la perturbación no nace de la acción, sino de lo que se deja a medias en la mente. Un ciclo abierto no es neutral, es una carga silenciosa. Aquí aparece una verdad incómoda. La postergación no suele ser falta de tiempo, suele ser falta de identidad clara. La persona que se percibe como ordenada actúa en coherencia con esa imagen. La que se percibe como desordenada se permite aplazar. Este hábito entrena algo fundamental, acción inmediata. Y la acción inmediata fortalece la corteza prefrontal, la parte del cerebro que decide, ejecuta y no se deja arrastrar por la pereza mental. Cada vez que limpias el lavaplatos, apenas lo usas, entrenas tu capacidad de cerrar. Y ese entrenamiento no se queda en la cocina, se filtra a la vida. Te vuelves más capaz de no dejar conversaciones pendientes, de no congelar decisiones, de no vivir acumulando después. Marco Aurelio recordaba que la vida se vuelve más ligera cuando no arrastras lo innecesario. Un lavaplatos limpio es una forma concreta de no arrastrar. Además, este gesto transforma el ambiente. Es sorprendente cómo un espacio pequeño puede contaminar emocionalmente toda la casa. Una pileta sucia vuelve pesada la cocina, y una cocina pesada se siente en todo el hogar, no por suciedad, sino por lo que representa. Trabajo pendiente. Ahora piensa cuántas veces evitaste entrar a la cocina solo por verla así. Cuántas veces sentiste fastidio antes de hacer nada. No era el objeto, era el significado. Al limpiar de inmediato, ese peso desaparece. La casa se vuelve más amable contigo. Este hábito es también una lección de respeto propio. Estás diciendo sin palabras que no te dejas problemas para mañana. Esa frase aplicada a la vida cambia el tono interno con el que te mueves. Los estoicos hablaban del dominio de uno mismo como la forma más alta de libertad. Aquí ese dominio se practica en segundos, con agua y un gesto simple. No esperes motivación, no esperes ganas, son segundos, literalmente segundos. Y cuando lo haces, el cuerpo aprende algo nuevo. Terminar da más paz que postergar. Hazlo incluso cuando estés cansado, especialmente cuando estés cansado, porque es ahí donde se construye el carácter que no depende del ánimo, sino de la decisión. Hábito 7. La cesta flotante, orden flexible, vida real. Este hábito rompe una creencia peligrosa que muchos adultos cargan sin cuestionar. Creer que ordenar significa vivir rígido, tenso, vigilando que nada se mueva. Eso no es orden, eso es ansiedad disfrazada de control. En la lógica japonesa se entiende algo esencial. La vida se mueve, y si la vida se mueve, el orden también debe moverse con ella. De ahí nace esta idea simple y poderosa, la cesta flotante. No como permiso para el caos, sino como respuesta inteligente a una verdad incómoda. No todo puede estar en su lugar definitivo todo el tiempo. Hay cosas en uso, proyectos abiertos, libros que estás leyendo, papeles que aún no decides. El problema no es que existan, el problema es que se rieguen por toda la casa.
Cuando lo temporal se dispersa, el caos deja de ser momentáneo y se vuelve permanente. La cesta flotante actúa como un punto de contención, un lugar transitorio. Un aquí va mientras tanto, y ese mientras tanto es clave, porque el cerebro necesita sentir que incluso lo incompleto está bajo control. Cuando algo no tiene hogar definitivo, pero tampoco tiene un lugar temporal, tu mente entra en conflicto. No sabe si eso ya terminó o si sigue activo. No sabe si debe atenderlo o ignorarlo. Ese conflicto consume energía, es ruido mental constante. La cesta flotante elimina ese ruido. Todo lo que está en proceso va ahí. El libro que lees por las noches, el tejido que aún no terminas, los documentos que debes revisar, y al final del día o de la semana, la cesta se vacía. Cada cosa vuelve a su hogar definitivo o sale de la casa si ya cumplió su función. Eso no es desorden, eso es orden inteligente. En muchas casas, el problema no es que haya cosas fuera de lugar, es que no existen sistemas para lo transitorio. Cuando no hay sistemas, la persona vive recogiendo todo el día o frustrada porque nada queda perfecto. La cesta flotante te saca de esa trampa, te permite vivir sin sentir que siempre estás fallando. Aquí aparece algo importante para la adultez. El orden rígido cansa, tensa, asfixia, te hace sentir que nunca es suficiente. El orden flexible, en cambio, sostiene sin aplastar. Japón no persigue perfección, persigue coherencia. Coherencia significa aceptar que hay momentos de uso, de movimiento, de vida y también momentos de cierre. Este hábito transmite un mensaje psicológico profundo. No todo tiene que resolverse hoy. Y ese mensaje es alivio puro para una mente adulta. Muchas personas, especialmente mujeres, viven con la sensación de que todo es urgente, todo es ahora, todo recae sobre ellas. La cesta flotante dice algo distinto. Esto está pendiente, pero está contenido, y cuando algo está contenido, la ansiedad baja. El estoicismo enseñaba que la calma nace cuando distingues entre lo que exige acción inmediata y lo que puede esperar sin dañarte. Epicteto hablaba de no dejar que lo incompleto gobierne tu mente. Aquí lo aplicas de forma concreta. No niegas lo pendiente, pero tampoco permites que invada todo tu espacio. Lo reconoces, lo delimitas y sigues viviendo. Hay una advertencia necesaria. La cesta no es un basurero elegante, no es para acumular indefinidamente, es para organizar lo temporal. Por eso necesita un ritual de vaciado. Una vez al día o una vez por semana, según tu ritmo. Revisas la cesta, tomas decisiones, cierras ciclos. Cada decisión refuerza tu identidad como alguien que no vive en caos. Marco Aurelio recordaba que la dignidad personal se construye cuando no dejas que lo inconcluso se convierta en carga permanente. Este hábito es especialmente poderoso para personas creativas, activas, inquietas, personas que siempre están haciendo algo. No les pide que se detengan ni que se vuelvan rígidas. Les pide que vivan con sistema, y cuando hay sistema, la vida pesa menos. El estoicismo nunca buscó eliminar el movimiento, buscó darle forma. La cesta flotante hace exactamente eso. Le da forma al flujo de tu vida sin ahogarlo. Hábito 8. Doblar en vertical. Ver es decidir. Este hábito parece una simple técnica de closet, pero en realidad es una lección profunda sobre control y conciencia. Lo que no ves, no lo eliges. Y lo que no eliges, termina dirigiendo tus decisiones. El cerebro humano es visual antes que racional. Decide con los ojos y justifica después. Cuando la ropa está doblada en horizontal, apilada, escondida una encima de otra, tu mente deja de percibirla. Y cuando deja de verla, asume que no existe. Por eso tienes prendas que no usas desde hace años. Por eso compras cosas repetidas. Por eso te plantas frente a un closet lleno diciendo que no tienes nada que ponerte. Doblar en vertical no es una cuestión estética. Es estrategia mental, es mostrarle al cerebro todo lo que ya tienes de un solo vistazo. Cuando ves con claridad, decides mejor. Usas más lo que ya posees,
compras menos por impulso y agradeces más. Aquí se toca un punto delicado. La relación con la abundancia. Cuando no ves lo que tienes, sientes carencia. Y cuando sientes carencia, consumes de más. No por necesidad, sino por vacío. Pero cuando la ropa está visible, ordenada, accesible, tu mente recibe otro mensaje. Hay suficiente. Muchas personas compran ropa no porque la necesiten, sino porque buscan llenar una sensación interna. Pero ese vacío no se llena con telas. Se calma con claridad, con orden, con conciencia. Al doblar en vertical te enfrentas a la realidad. Ves lo que usas y lo que no. Ves compras impulsivas. Ves prendas que ya no te representan. Ves cosas que conservas por culpa. Esa incomodidad inicial es sana. Permite soltar. En Japón no se guarda por culpa. Se guarda por función y por valor. Cuando algo ya no cumple ninguna de las dos, se agradece y se deja ir. Los estoicos enseñaban que no es la cantidad de cosas lo que perturba, sino la relación que estableces con ellas. Epicteto advertía que quien no distingue lo necesario de lo superfluo vive confundido. Este hábito reduce la culpa silenciosa que deja la acumulación, esa voz interna que recuerda el dinero gastado en algo que no usas. La culpa desgasta la autoestima, la decisión la fortalece. Cuando ordenas, eliges y actúas, la culpa se disuelve porque estás asumiendo responsabilidad. Doblar en vertical también te devuelve tiempo. Tiempo real. No revuelves todo para buscar una prenda. Ves, eliges y sigues. Sin caos, sin frustración. Y ese detalle transforma tus mañanas. No empiezas luchando, empiezas decidiendo. Marco Aurelio recordaba que la vida mejora cuando cada acción se hace con claridad y propósito. Elegir con calma, elegir con respeto, elegir sin ruido. Eso no es solo ropa. Eso es carácter entrenado todos los días frente a un closet. Hábito 9. Dejar espacio vacío. El 10% que te devuelve la calma. Este hábito es uno de los más desafiantes para la mentalidad latina porque va contra un aprendizaje profundo. Llenar todo por si acaso. El cajón, el closet, la repisa, la agenda, la vida, como si el vacío fuera peligroso. En la cultura japonesa ocurre lo contrario. El vacío no amenaza, el vacío descansa. Ellos comprenden que el espacio vacío no es ausencia, es posibilidad. Cuando un cajón está lleno hasta el límite, cuando un estante no deja respirar, cuando el closet está saturado, el mensaje que recibe tu cerebro es claro: no hay margen. Y vivir sin margen activa el modo escasez. El modo escasez genera ansiedad, irritabilidad y cansancio constante. Dejar un 10% de espacio libre es una forma directa de decirle a la mente que hay suficiente. No estás sobreviviendo, estás viviendo. El cerebro se siente más seguro cuando percibe espacio. Espacio visual, físico y mental. El espacio permite movimiento, ajuste, error y cambio. Las personas que llenan todo suelen vivir con miedo al futuro. Guardan porque tal vez sirva. Acumulan porque algún día. Saturan porque por si acaso. Ese por si acaso es una forma elegante de vivir en alerta permanente. Dejar espacio vacío es un acto de confianza. Confianza en que no necesitas controlarlo todo. Confianza en que si algo llega habrá lugar. Confianza en que no todo tiene que estar ocupado para tener valor. Los estoicos hablaban de la suficiencia interior. Séneca recordaba que la riqueza no está en poseer mucho, sino en necesitar poco. El espacio vacío es una expresión física de esa enseñanza. No estás perdiendo nada, estás ganando margen. Este hábito no se queda en la casa, se extiende a tu agenda, a tus relaciones, a tu forma de vivir. Muchas personas están agotadas no porque hagan demasiado, sino porque no dejan espacios de respiro. Cada minuto ocupado, cada día saturado, cada relación exigente. Cuando entrenas este hábito en lo material, tu mente aprende a no llenar todo, a no decir sí a todo, a no vivir en sobresaturación constante.
Marco Aurelio insistía en que la serenidad nace cuando la vida tiene ritmo y pausas. El espacio vacío es una pausa visible. Deja aire en tus cajones, deja aire en tus repisas, deja aire en tu closet. Observa lo que sucede. El cuerpo se relaja porque ya no vive en un entorno que grita no hay lugar. Vive en un entorno que susurra hay margen. Y ese susurro, sostenido día tras día, devuelve una calma que no se compra ni se improvisa. Hábito 10. 5 minutos diarios. La disciplina que no agota. Este hábito es una pieza clave de la mentalidad japonesa, porque desmonta una idea que agota a muchos adultos. La creencia de que para que algo funcione hay que hacerlo todo de una vez. Japón no se construye desde el sacrificio explosivo, se construye desde la constancia silenciosa. Por eso este hábito es tan efectivo. 5 minutos diarios de orden profundo en un solo punto. No toda la casa, no todo el mismo día. Un espacio. 5 minutos. La mente latina suele despreciar esto diciendo que 5 minutos no sirven para nada. Esa frase revela algo importante. Se confunde impacto con desgaste. Se cree que solo lo que duele transforma. Pero la realidad es otra. Lo que cambia una vida no es lo intenso, es lo sostenido. 5 minutos diarios hacen más que 2 horas un sábado hechas con rabia y resistencia. El cuerpo lo sabe, la mente también, aunque a veces se resista. Este hábito elimina la saturación mental, porque ya no cargas con la idea pesada de tener que hacer una limpieza general. No hay una montaña que enfrentar, solo hay una tarea concreta y breve. 5 minutos son posibles incluso en un día difícil. Y esa posibilidad constante crea algo muy poderoso. Victorias diarias. El cerebro necesita evidencia de avance. Cada espacio que cuidas durante esos 5 minutos se convierte en una prueba silenciosa de capacidad. Hoy el microondas, mañana un cajón, pasado mañana un espejo. Sin darte cuenta, la casa se mantiene clara sin caos, sin culpa y sin agotamiento. El estoicismo insiste en esta lógica. Epicteto enseñaba que la disciplina verdadera no nace del impulso, sino del hábito pequeño repetido con intención. Aquí la limpieza deja de ser castigo y se convierte en cuidado. Y cuando algo se hace desde el cuidado, la relación cambia. Al cuidar un espacio, te conectas con él, lo respetas, y esa actitud se refleja en cómo te tratas. Este hábito también reduce la procrastinación, porque 5 minutos no generan miedo ni resistencia. No hay excusas, simplemente se hace. Al entrenar al cerebro a cumplir pequeñas acciones todos los días, la disciplina se fortalece sin violencia. Esa disciplina luego se traslada a la salud, a los proyectos, a la forma de tomar decisiones y poner límites. Marco Aurelio recordaba que la fortaleza no está en los grandes gestos, sino en la constancia diaria con la que se ordena la propia vida. 5 minutos parecen poco, pero sostenidos cambian el tono completo de tu día y de tu casa. Hábito 11. Limpiar como meditación. Presencia en lo cotidiano. Este hábito va más allá del orden. Cambia por completo la relación con lo cotidiano. Aquí no se trata de limpiar mejor, se trata de vivir distinto. En Japón, limpiar no es una tarea menor ni un castigo. Es práctica, es entrenamiento, es una forma de presencia. Por eso los monjes limpian los templos todos los días, no porque se ensucien tanto, sino porque al limpiar se ordena la mente. En muchas culturas latinas limpiar se vive como obligación, como algo que toca hacer. Cuando una acción nace desde el me toca, el cuerpo se tensa, la mente se resiste y la energía se drena. Pero cuando una acción se hace desde la presencia, todo cambia. Limpiar como meditación significa hacer una sola cosa a la vez, sin celular, sin televisión, sin ruido, solo el gesto, el movimiento y el momento. Cuando limpias así, ocurre algo poderoso. La mente deja de viajar al pasado y al futuro. Deja de rumiar problemas y anticipar preocupaciones. Se queda aquí, y ese aquí es descanso real.
Muchas personas no están cansadas del cuerpo, están cansadas de la cabeza. Este hábito devuelve algo que la vida moderna ha robado: la capacidad de estar presente. Los estoicos hablaban de esto con claridad. Séneca advertía que el sufrimiento aumenta cuando la mente no está donde está el cuerpo. Limpiar con atención plena reduce la ansiedad, baja el estrés y calma el sistema nervioso. No necesitas sentarte una hora en silencio. Puedes meditar limpiando una mesa. Siente el trapo en la mano, observa cómo cambia la superficie, respira mientras limpias. Eso es presencia real. Eso es vida real. Este hábito transforma también la relación con el hogar. La casa deja de ser un lugar que exige y se convierte en un espacio que acompañas. Cuando acompañas algo, lo cuidas mejor. Y cuando cuidas algo, te cuidas a ti. Hay algo que surge de manera natural cuando limpias con presencia. Gratitud. Gratitud por tener un espacio, por tener manos que se mueven, por tener un lugar propio. La gratitud no es ingenuidad, es regulación emocional. Marco Aurelio recordaba que la paz no depende de escapar de la vida, sino de cómo habitas cada acto. La gratitud libera calma porque cambia la perspectiva. No elimina los problemas, pero devuelve proporción. Y cuando el cerebro entra en gratitud, se activan estados biológicos de bienestar, de conexión, de estabilidad. No es espiritualidad abstracta, es funcionamiento humano. Este hábito enseña algo esencial. No necesitas huir de lo cotidiano para encontrar paz. La paz está en cómo haces lo cotidiano. La mayor parte de la vida no está hecha de grandes momentos, está hecha de pequeños actos repetidos. Cuando aprendes a estar presente en ellos, no solo ordenas tu casa, aprendes a vivir con más claridad y menos ruido. Hábito 12. Gratitud. Al terminar el acto que lo une todo, este hábito cierra el círculo y le da sentido a todo lo anterior. Sin él, el orden se queda en disciplina. Con él, el orden se transforma en conciencia. Al terminar tus minutos de orden, te detienes un instante, respiras y agradeces. No como un ritual vacío ni como superstición, sino como un acto de reconocimiento. Reconoces a tu casa por sostenerte. Reconoces a tu espacio por protegerte. Reconoces a tu propio esfuerzo por cuidarte, incluso cuando estabas cansada. Hay algo fundamental que conviene entender con claridad. El cerebro no distingue entre gratitud simbólica y gratitud profunda. Cuando agradeces, se activan las mismas zonas cerebrales que se activan cuando te sientes acompañada, conectada y a salvo. La gratitud cambia el foco mental. El cerebro humano, por diseño, tiende a detectar lo que falta, lo que no funciona, lo que puede fallar. Ese mecanismo fue útil para sobrevivir, pero en la vida moderna se convierte en una fábrica constante de insatisfacción. Cuando agradeces de forma consciente, entrenas a tu mente para ver lo que sí está, lo que sí funciona, lo que sí sostiene tu vida. Y esa reeducación cambia la manera en que experimentas cada día. Este hábito es profundamente transformador porque te saca del modo queja y te coloca en modo reconocimiento. Vivir reconociendo es vivir más liviano, no porque todo sea perfecto, sino porque dejas de pelearte con lo que ya está bien. Además, agradecer al final crea un cierre emocional. El cerebro necesita cierres. Los ciclos abiertos generan tensión. Cuando cierras con gratitud, el hábito se consolida, se vuelve significativo, se integra a tu identidad. Ya no ordenas porque toca, ordenas porque te respetas. Y ese cambio interno modifica la relación que tienes contigo misma. Los estoicos entendían muy bien este punto. Epicteto enseñaba que no es la realidad la que perturba, sino la forma en que te relacionas con ella. La gratitud ajusta esa relación. No cambia los hechos, cambia la postura interior. Al agradecer, no te acuestas peleando con la vida, te acuestas en paz. Eso mejora el descanso, baja la activación del sistema nervioso y prepara el cuerpo para un sueño más profundo. No porque todo esté resuelto, sino porque reconoces que hiciste lo que estaba en tus manos.
Este hábito también revela una verdad más amplia. No es tu vida la que tiene que transformarse primero para que estés bien. Es tu forma de vincularte con tu vida. Estos rituales pequeños cambian ese vínculo. 12 minutos, 12 decisiones cotidianas, 12 actos de responsabilidad silenciosa. No se trata de perfección ni de convertirte en alguien distinto, se trata de hacerte cargo. Cuando te haces cargo de tu espacio, empiezas a hacerte cargo de tu vida. Cuando ordenas afuera, el interior se acomoda. Cuando cierras ciclos pequeños, se vuelven posibles cierres más grandes. Marco Aurelio recordaba que el carácter se forma en los actos que repites cuando nadie te observa. Este es uno de esos actos. No esperes a sentirte lista, no esperes motivación. La disciplina no aparece después de sentirte bien. La disciplina es lo que te conduce a estar mejor. Hazlo incluso cansada, incluso cuando sientas que todo está desordenado. No porque seas débil, sino porque el orden no exige perfección, exige decisión. Y guarda esto con claridad. No estás atrasada, no estás rota, no estás fallando, estás sobrecargada y sin estructura. El orden no te convierte en otra persona, te devuelve a ti. Cuando decides que tu bienestar importa, el resto empieza a alinearse. Y cuando ordenas tu casa con conciencia, no solo limpias objetos, empiezas a reconstruirte por dentro, con calma, con respeto y con dirección.